¿Sabes por qué la comida de la casa de tu abuela sabía distinto a la de ahora? No era solo el cariño con que la hacía, era el fuego. Antes de que existiera la estufa de gas, cada casa tenía un fogón de leña, y ese fogón era el corazón de la cocina, y muchas veces, de toda la casa. Hoy te voy a llevar de vuelta a ese fogón. Vas a ver cómo se encendía, qué se cocinaba ahí, y por qué, aunque hoy parezca cosa del pasado, muchos todavía lo extrañan. Y al final te voy a contar algo sobre ese fuego que quizás nunca te habías puesto a pensar, y que cambia por completo cómo vas a recordar la cocina de tu abuela. Esto no es solo un recuerdo bonito. El fogón de leña fue, durante generaciones, la forma en que millones de familias en el campo cocinaron todos los días, sin excepción. No había otra opción. Y aunque hoy parezca lejano, muchos todavía lo recuerdan clarito. El olor, el humo, el calor en la cara. Si tú o tus padres crecieron cerca de un fogón, esto te va a llevar directo de regreso. Al final de este video vas a entender exactamente cómo funcionaba un fogón de leña, vas a recordar los platos que solo saben bien hechos ahí, y vas a entender por qué, con todo y su humo y su trabajo, tanta gente todavía lo añora. Empecemos por el principio, por cómo era el fogón mismo. El fogón no era un aparato que se compraba, se construía. En la mayoría de las casas de campo, era un rincón de la cocina hecho con 3 piedras grandes, o con lo que se conocía como trébedes, un soporte de hierro en forma de trípode, puesto sobre tierra apisonada, o un pequeño montículo de barro. Ahí, en el centro se hacía el fuego, y sobre las piedras o las trébedes se acomodaba la olla. Algunas casas tenían el fogón dentro de la cocina, otras lo tenían en un rancho aparte, separado de la casa principal, para que el humo no se quedara adentro. Y aunque suene sencillo, ese rincón de piedra era, sin exagerar, el lugar más importante de toda la casa. Ahí se cocinaba, ahí se calentaba el agua, ahí, en muchas casas, se calentaba también el ambiente en las noches frías. Pero antes de que hubiera fuego, había que resolver algo. ¿De dónde salía la leña? Conseguir leña no era ir a una tienda y comprarla. Era un trabajo constante, casi diario. Se recogía del monte, de los árboles caídos, de las ramas secas que se iban acumulando. Y no cualquier leña servía igual. Había maderas que se buscaban especialmente porque ardían más parejo, o porque daban menos humo, o porque duraban más tiempo prendidas. La leña recién cortada no servía. Había que dejarla secar, a veces semanas, apilada bajo techo para que no le cayera la lluvia. Muchas familias tenían a alguien encargado, casi siempre los hombres o los hijos mayores, de mantener siempre una buena reserva de leña seca, porque quedarse sin leña era quedarse sin poder cocinar. Y conseguirla, cargarla, partirla y guardarla era trabajo de todos los días, sin excusas, lloviera o no. Y una vez que ya había suficiente leña seca, faltaba la parte más delicada: encenderla. Hoy uno prende la estufa con un botón. Antes, encender el fuego era todo un arte. No siempre había fósforos a la mano, y aunque los hubiera, se cuidaban porque no eran baratos. Muchas familias usaban yesca, un material seco que prendía fácil con una chispa, o astillas muy finas que agarraban fuego rápido antes de pasarlo a la leña más gruesa. Pero el verdadero secreto de las cocineras de antes era otro: no dejar que el fuego se apagara del todo. Muchas guardaban brasas vivas cubiertas con ceniza toda la noche para que a la mañana siguiente solo hiciera falta soplar un poco y agregar leña nueva, en vez de empezar desde cero cada día. Ese fuego, cuidado así, casi nunca se apagaba. Podía durar semanas, meses, encendido de una forma u otra, como una llama que nunca se dejaba morir del todo. Y una vez que el fuego estaba listo, ahí sí, entraban en juego las herramientas. El fogón tenía sus propias herramientas, y ninguna era de las que hoy se ven en una cocina moderna. Las ollas eran de barro cocido, pesadas, y con los años se ennegrecían por fuera con el hollín del fuego, aunque por dentro seguían guardando el sabor de todo lo que ahí se había cocinado. Estaba el budare, una especie de plancha plana de barro o de metal, perfecta para tostar arepas o cualquier cosa que necesitara calor parejo por debajo. Las cucharas eran de palo, talladas a mano, porque el metal se calentaba demasiado cerca del fuego, y para mover las brasas o acomodar la leña casi siempre había un atizador, un simple palo largo, ennegrecido en la punta de tanto uso. Nada de esto se compraba en una tienda de electrodomésticos. Se heredaba, se tallaba, se remendaba cuando se rompía, y duraba años, a veces generaciones enteras en la misma familia. Y con todo esto listo,
el fuego encendido, las ollas en su lugar. Ahí es donde de verdad empezaba la magia. En el fogón se cocinaba de todo, pero había platos que, sin el fuego de leña, simplemente no sabían igual. Los frijoles se cocinaban horas enteras a fuego lento, absorbiendo ese sabor ahumado que ninguna olla eléctrica logra replicar. La mazamorra, el chocolate en olleta, hervido despacio hasta hacer espuma, el sancocho en una olla grande compartida por toda la familia, las arepas doradas justo encima del budare, con esa cascarita crocante que solo el fuego directo puede dar. Y no era solo el sabor, era el tiempo. Cocinar en fogón obligaba a ir despacio, a estar pendiente, a remover, a cuidar que no se pegara ni se quemara. No había manera de apurar el fuego. Y quizás por eso mismo, esa comida se sentía distinta, porque llevaba dentro horas de paciencia, no minutos de prisa. Pero el fogón no era solo cocina, era para muchas familias el corazón de toda la casa. Alrededor del fogón no solo se cocinaba, se vivía. En las noches frías, la familia se acercaba a calentarse junto al fuego, y ahí, mientras las brasas crepitaban, se contaban historias, se hablaba del día. Los abuelos contaban cosas que habían vivido de jóvenes. Los niños se quedaban dormidos escuchando esas historias, con el olor a leña quemada metido en la ropa. El fogón era, sin que nadie lo dijera así, el punto de reunión diario de la familia, el lugar donde de verdad se conversaba, sin televisión, sin celular, solo el fuego y las voces. Muchas de las historias, los secretos y hasta las tradiciones de una familia se pasaban de generación en generación justo ahí, sentados alrededor de esas brasas. Y sin embargo, con el tiempo, ese fogón fue apagándose en la mayoría de las casas. La estufa de gas llegó prometiendo comodidad y en muchos sentidos cumplió. Cocinar se volvió más rápido, no había que cargar leña, no había humo llenando la cocina, ni el riesgo de toser todo el día por estar cerca del fuego. Para las nuevas generaciones, y sobre todo en las ciudades, el fogón se volvió poco práctico, hasta anticuado. Y es verdad, la estufa resolvió problemas reales, sobre todo de salud, porque el humo constante del fogón, con los años, sí afectaba los pulmones de quien cocinaba todos los días cerca de él. Pero con esa comodidad, algo también se fue perdiendo. El ritual de encender el fuego, el tiempo lento de cocinar de verdad, y ese sabor que, hasta el día de hoy, muchos dicen que la comida moderna simplemente no logra igualar. Y aquí está lo que de verdad quiero que te lleves de este video. El fogón no se apagó solo porque llegó algo más rápido. Se apagó porque cambiamos velocidad por sabor y comodidad por ritual. La estufa de gas nos dio tiempo, pero el fogón nos daba algo que ninguna estufa moderna puede dar, un motivo para quedarnos quietos, esperando, conversando, mientras el fuego hacía su trabajo despacio. Y quizás eso, más que la leña o el humo, es lo que de verdad extrañamos cuando pensamos en la cocina de nuestra abuela. Ahora te pregunto a ti, ¿alcanzaste a ver cocinar a tu abuela o a tu mamá en un fogón de leña? ¿Todavía recuerdas ese olor a humo metido en la ropa después de una tarde en la cocina? No hace falta construir un fogón en tu patio para recuperar algo de eso, pero tal vez, la próxima vez que cocines algo especial, puedas ir un poco más despacio, apagar el celular, dejar que la comida se haga con calma, como se hacía antes, aunque sea, esta vez, con estufa de gas. El fogón de la casa de tu abuela ya no está encendido, pero el recuerdo de ese fuego sigue vivo. Cada vez que alguien lo cuenta, cada vez que alguien lo extraña, cada vez que un plato bien hecho nos hace pensar, esto sabe como el de antes. Ese fuego no se apagó del todo, sigue ardiendo, aunque sea en la memoria. Si este video te hizo recordar el fogón de tu abuela o el olor a leña quemada de tu infancia, suscríbete al canal. Cada semana traemos de vuelta más recuerdos como este, de la vida de antes que no queremos que se pierda. Y cuéntame en los comentarios, ¿todavía recuerdas el sabor de algo cocinado en fogón de leña? Te leo abajo.